Pues disfruten este fin de semana, lo disfruten en grande, amigas y amigos. Bienvenido al canal de YouTube, no se les olvide darnos me gusta, su like. Que abajo la campanita píquenle, púchenle. Al pueblo de México como a las personas que están concursando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues siempre cuando la encuesta no termina de favorecer a alguien, puede llegar a haber pues algún matiz de ruptura. Entonces, presidente, ¿cuál es el mensaje que usted envía para evitar este tipo de cosas ante todo este escenario que se va a venir en el transcurso del día de hoy? Gracias. Bueno, es un tema que tiene que ver con lo electoral y como hablábamos, estamos en esa situación, es temporada de aspirantes a candidatos, luego precandidatos, candidatos, campañas. Lo que se tiene que pensar es que la gente, más ahora que hay más conciencia, más politización, pues se va a fijar en tres cosas. Primero, en el programa. Yo creo que eso es muy importante, porque si el programa no contempla beneficiar al pueblo, el programa que postula un candidato o el partido que lo está postulando, esto que estamos hablando de, ¿ustedes creen que los del PAN están muy a gusto, satisfechos con el apoyo a los adultos mayores? Si de ellos dependiera, bueno, ya puse el ejemplo, me hubiesen quitado, porque esa mentalidad conservadora los lleva a pensar que eso es paternalismo, eso es populismo. Fox, cuando yo inicié este programa, siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México, salió a declarar, yo no digo mentiras, de que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar, así como les estoy diciendo. Y él era presidente, yo era jefe de gobierno, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura, con una pequeña recompensa en el último tramo de su vida, de su existencia. Pero esa mentalidad conservadora predomina y tiene que ver con partidos. Entonces, a ver, ¿cuál es el programa? Tú que estuviste 36 años en el gobierno y nunca aumentaste el salario de los trabajadores, me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales. Pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea.
Entonces, primero es el programa. Segundo, el candidato, la candidata. ¿Quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene ideales? ¿O es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo? Y en una de esas, para hacerse grande con la riqueza mala vida. Entonces, mucho ojo. Eso es lo segundo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Que tiene respeto y amor al pueblo? Son de esos que nada más van a campaña, abrazan, saludan, ya no vuelven a visitar a la gente ni a hacer nada por la gente. Nada. Nunca tienen tiempo para escuchar a la gente, ya una vez que tienen el cargo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es, ¿qué partido? ¿De dónde viene el partido? ¿Cómo surgió el partido? Porque si volvemos al caso del PAN, pues surgió, nació en 1939, durante el gobierno del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Y eso muchos no lo saben. Pero crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general Cárdenas en el Valle de Mexicali. Si hay ejidatarios, pues yo creo que no saben muchos que el PAN surgió en contra del ejido. Y hay que decirles, nada más informar, es que por eso se imponen. Hay que informarles también que el PAN surgió en contra de la educación pública, decirlo para que los maestros pues tengan esos antecedentes, que el PAN se opone, porque todavía hasta ahora, a los libros de texto gratuito. Pues hay que informar también que se opusieron a que se recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros. Entonces, recapitulando, programa, candidato o candidata y partido. Y que la gente tenga la información y decida libremente. Y nada de manipulación. Ya ven cómo quieren inflar con la publicidad a candidatos. ¿Cuánto nos ha costado eso?
¿Cuánto daño han causado con la publicidad? Engañando. Introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra, un detergente, un maestro limpio. O un alimento de esos que hasta dañan la salud. Pero como es mucha publicidad, así los encumbran para engañar a la gente. Afortunadamente ya eso ya no funciona, porque el pueblo es mucha pieza, ya hay mucha politización. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes en el mundo, es donde hay menos analfabetismo político del mundo. Yo con todo respeto les digo que se hace una encuesta en Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, pero como hay mucha manipulación en Estados Unidos de los medios, de los más famosos, New York Times, Washington Post y las grandes cadenas de televisión, pero se hace una encuesta porque se han hecho levantamientos. Se le pregunta a la gente, ¿crees? Le dicen a la gente en Estados Unidos que los migrantes son los que traen la droga a Estados Unidos. Y de acuerdo a los partidos, ¿no? Pero de un partido contestan sí, 75%. Del otro partido, 50% sí. De aquí que estamos en la zona fronteriza que ustedes conocen, ¿para eso van los migrantes a Estados Unidos? Van a trabajar, van a buscarse la vida. No van todos los que pasan, llevan droga. Pero esa es la creencia, porque en los medios están dale y dale y dale y dale con lo mismo. Y ya conocemos la técnica hitleriana de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso no pasa en México. Por eso el pueblo de México es mucha pieza. No se deja manipular. Y ahora menos. Antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información, de manipulación, cerrado completamente. Nada más daban a conocer lo que les convenía. Ahora no. Ahora cada ciudadano es un medio de comunicación, porque existen las redes sociales y todos participan, se enteran, hay debate, hay comunicación, es decir, hay mensajes de ida y vuelta. Esa es la comunicación. Antes no, era nada más lo que querían
sembrar. Entonces, sí vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos y hay que tenerle pues confianza a la gente, porque también eso es importante. Antes, ¿cómo se elegía? El dedazo. Si hubiese sido por el dedazo, no estaría aquí ella. Ella no sería gobernadora. Bueno, ni yo tampoco, presidente. Antes había una fórmula que se echó a andar desde la época de Porfirio Díaz y luego se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, el creador fue Porfirio Díaz, según la cual el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores. Y los gobernadores hacían lo propio. A ellos les tocaba los presidentes municipales y los diputados locales. Se llegó a decir, soy senador porque así lo dispuso el señor presidente. El pueblo ausente, no existía. Era el dedazo, el destape, la cargada, el besamanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso ya se terminó. Ahora a ver, en el caso de algunos partidos se hacen encuestas a ver quién está mejor. Y es la gente la que decide. Y el que se inconforma, pues también tiene derecho, ¿no?, a protestar, somos libres. Y hay varios partidos, y hay unos que pues no tienen mucho personal. Antes se decían cosas que ya no puedo repetir, pero no tienen, no, se hace notas y se sabe hasta en el Vaticano. No, pero no tienen, o sea, o hay gente que no da confianza, pues ya la gente está muy despierta. Entonces no es fácil, pero hay libertad que todo el mundo se exprese, se manifieste, y al final pues es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto. Eso es lo otro, sin usar presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sin entregar migajas, nada de frijol con gorgojo, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. ¿Se acuerdan las tarjetas que entregaban Monex, Soriana?
por los votos. Solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos. Ahí andaban, haciéndole la barba a la gente, porque necesitaban los votos. Y ofreciendo, ¿no? Les vamos a hacer el puente. Pero si no hay río, les hacemos el río. Pero ya no, ya eso ya no funciona. Vamos a esperar que suceda. Gracias, presidente. Hay un tema que me gustaría ponderar derivado de toda esta polémica que se ha venido dando con el Poder Judicial. Puntualmente el tema de la respuesta en cuanto a los juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, que aquí las abogadas no me dejarán mentir. Es un punto que en el transcurso del debate para el presupuesto de egresos, una paisana baja californiana, la diputada Julieta Ramírez, lo expuso. Se me hace muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista. Le pongo un ejemplo. Lo que ocurre con el empresario Ricardo Salinas Pliego en cuanto a la deuda que se tiene con el SAT, o el presunto adeudo que se tiene de 25,000 millones de pesos, fue, se da el juicio de amparo, etcétera, y el ministro Luis María Aguilar lo acepta. ¿Qué ocurre aquí, presidente? Como no hay un término para la respuesta por parte del Poder Judicial a los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad, el Poder Judicial puede extender y extender y extender y extender y extender todo este tipo de juicios. Entonces, presidente, en el marco de la reforma judicial que usted ha venido planteando, preguntarle si sería prudente o si estaría usted de acuerdo incluir unos términos en cuanto a la respuesta en los juicios de amparo, en las acciones de inconstitucionalidad, y también, presidente, saber si una vez que ya se tenga el nuevo Congreso, como usted lo ha venido planteando, se presentará una reforma al Poder Judicial antes de que termine su sexenio, o planea usted hacerlo en enero. ¿Sería en enero o en noviembre? Gracias, presidente. Sí, hay que hacer una reforma al Poder Judicial, porque como es de dominio público no está bien, hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros, con honrosas excepciones, no generalizar, pero sí está mal. Se otorgan libertades cuando se trata de criminales. Con argucias legaloides. Por ejemplo, cuando liberaron a los que estaban en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el juez le dio 10 días de plazo al Ministerio Público para que demostrara de que habían sido torturados, como alegaban los abogados defensores de los que estaban presos. El Ministerio Público pidió ampliación porque no podía en 10 días demostrar lo de la tortura, que después se demostró, se comprobó que hubo tortura. Pero como no demostraron en 10 días lo de la tortura, liberaron. Imagínense qué criterio hay de una autoridad así. Estamos hablando de jóvenes desaparecidos, estamos hablando de algo que conmovió a México. Y entonces, por un término,
se les libera. Y luego, quienes supuestamente defendían a los jóvenes se quedan callados. Y así muchas cosas. De repente llega una orden de un juez. Creo que la última que llegó fue que en 2 horas, ¿no? En 2 horas dejaran libre a un delincuente. 2 horas. De suerte que estaban ahí pendientes y habían otras denuncias y se evitó de que saliera. Porque por lo general son 48 horas antes, ¿no? Pero acá, un sabadazo. ¿Sí? Y el caso de este ministro, para no hablar nada más de los jueces, que recibe un expediente, en efecto, de la empresa de Ricardo Salinas, que es una deuda de 26,000 millones de pesos, que ya pasó por varias instancias y en todas se ha fallado de que se tiene que pagar la deuda, porque no es la primera vez, o es el primer tribunal, que son cuestiones que ni siquiera vienen del tiempo de nosotros, vienen desde la época de Fox. Y con estas tácticas dilatorias, como dices, no hay término. Pero ellos no tienen Claro, tiempo, o porque sea, actúan de manera, sí, discrecional. Los amparos para que no se distribuyeran los libros apenas los presentaron de inmediato. La gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, de inmediato. Entonces, sí hay que resolver esto, porque como se denunció, tuvieron que sacar el expediente de la gaveta, lo presentaron en la Corte con otros ministros y el señor ministro, ese defensor del expediente, votó a favor de que se resolviera en la Corte y el resto de los ministros votaron en contra. O sea, y tuvieron que regresar el expediente a los tribunales, que son los que van a resolver, pero también lo mismo. Qué bueno que te acuerdas de eso, que lo planteas, porque yo voy a estar insistiendo, porque quiero que resuelvan en un sentido o en otro, ya. Me faltan 10 meses, ni modo que se lleven más de 10 meses para resolver, ya es la última instancia, lo pueden resolver antes de que finalice el año y ya.
todo es legal, lo que ellos se resuelvan. En todas las instancias ha habido ya una resolución. Entonces vamos a ver esta última instancia qué pasa. Y no es ningún pleito. Es que, imagínense, si yo no digo nada, me quedo callado, van a decir, ¿y qué arreglos hubo? ¿Por qué usted no dijo nada? ¿Por qué la omisión? Si estamos hablando de 26,000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de Tijuana? ¿Cuánto? 11,000. Pues casi son 3 años de Tijuana, del presupuesto. Digo, no, 2, poquito más de 2. Entonces sí, no es cualquier cosa, ¿no? Y no es para pelearnos, es nada más. Y para que no haya privilegios, porque todos los mexicanos pagamos impuestos, unos más, otros menos, hasta la gente más humilde. Cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Una de las grandes injusticias que se cometían era precisamente el que los de mero arriba no pagaban. Piensen ustedes en la empresa más importante, más famosa, en el banco más famoso, pues no pagaba. Y todavía se atrevían a decir a través de sus voceros, de sus intelectuales a sueldo, de que el problema fiscal de México era de que los ambulantes no pagaban impuestos y que la economía informal no estaba en los padrones, en los listados de contribuyentes, que no pagaban nada. ¿Y qué es el problema principal? No, el problema principal es que los de arriba pues no pagaban. ¿Cuánto hemos nosotros cobrado? Que antes no recibía la hacienda pública. En lo que llevamos, yo creo que ya vamos cerca de 500,000 millones, medio billón cobrados. Y fue sencillo, como todavía no está, como están ahora los legisladores del conservadurismo, porque ahora no aprueban nada. Nada. Hicimos una reforma al artículo 28 constitucional para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos, porque era legal. Una empresa presentaba sus documentos, hacía su solicitud y el presidente autorizaba que se les condonara el impuesto. Esto no lo sabía la gente. Entonces estamos hablando de condonaciones de miles de millones. Entonces todo eso pues ya se ha ido corrigiendo
poco a poco, y eso nos ayuda mucho a no endeudarnos, a no aumentar los impuestos, a que no haya gasolinazos, porque el presupuesto alcanza, es buena la recaudación. Ayer me entregaron el informe a ver si está la recaudación. Estamos arriba de lo de el año pasado. Tenemos a pesar de la inflación, debemos de estar como 1.5% arriba en términos reales. El impuesto sobre la renta, estamos como 10 puntos arriba de lo recaudado. Por eso también ahora con la desgracia de Acapulco tenemos presupuesto suficiente. Ya llevamos como 230,000 hogares censados en Acapulco. Y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar, no con crédito. Si perdieron su vivienda, van a tener los recursos para hacer su vivienda. Si se requiere repararla, sus recursos para la reparación. Y todos sus enseres, o los principales, refrigerador, estufa, licuadora, sartenes, colchón, refrigerador, sí, a 250,000. Tan es así que no tiene la industria nacional. Con dinero de nosotros, con dinero propio. Nada más en vivienda estamos calculando como 15,000 millones. Y los electrodomésticos también otra cantidad importante. Y ya se decidió entregar 3 millones de canastas con 24 productos durante 3 meses. O sea, son 250,000 hogares su canasta semanal. Y ya estamos normalizando la situación en Acapulco. Ya tenemos abiertas 80% de las gasolineras que habían, como 70% ya del sistema de agua, ya la luz tiene ya conexión en toda la red. Nos falta la conexión en los domicilios, pero ya se está avanzando. Pero esto es, miren, hasta ayer. $4,332,000 era el ingreso. 1.2 de aumento. Pero en impuestos, los tributarios, 3,711,000,000. En comparación con el año pasado, 3,178,000,000. O sea, son 535,000 millones más. 10.4 en términos reales de aumento. Tenemos presupuesto
por lo mismo, porque no hay corrupción, porque no es un gobierno que esté al servicio de los potentados, es un gobierno del pueblo. Entonces, ahí vamos avanzando. Aprovechando la presencia de la canciller. Local. Ah, no, tú vas mucho para allá. No, alguien que no vaya. Tú eres de aquí. ¿Para qué vas tantos tiempo? Bueno, sí, si alcanzas, y ahorita vas. Okay. Gracias, presidente. Hay un